Vamos a empezar entonces la reunión. Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Penny Bay, de nuestro amigo Noel Rodríguez, a esta presentación magistral de un tema tan importante como el tema que hoy tendremos aquí en la comunidad de profesionales PM4R. Así que desde ya le agradezco a todos ustedes por su apoyo y por favor comience su presentación. Estamos muy ansiosos de escucharlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Muchísimas gracias a toda la familia de Gestum. Para mí siempre es un súper gusto poder compartir con toda la comunidad de PM4Rs y con, en realidad, toda la comunidad que nos está viendo a través del vivo, que nos ve a través del Facebook y que en general están interesados en lo que es la gestión de proyectos. Hoy tenemos un invitado que es Noel Rodríguez. Noel es un IT freelancer. Él es frontend ahorita, pero en realidad tiene muchísimos otros proyectos en los que él trabaja y se desarrolla, siempre dentro del mundo del IT. Es de Cuba, así que por eso decimos ya un poquito más integrados dentro de este lado de Latinoamérica. Y entonces, bueno, yo soy ingeniera civil, pero en realidad me he enfocado un poquito en lo que es el project management de los proyectos de desarrollo. Y esta presentación nace prácticamente como que en una conversación que teníamos entre Noel y yo cuando conozco a Noel, comienzo en realidad a darme cuenta de un montón de, como un nuevo mundo que existe, que ya existe desde hace mucho tiempo, pero que para mí era bastante nuevo, en lo que es cómo se gerencian, cómo se hace la gestión, y en realidad en sí, cómo es la estructura de los proyectos de IT, que tiene sus similitudes o sus homologaciones con los proyectos de desarrollo a los que yo estaba acostumbrada a trabajar y lo que yo me he desempeñado, pero que también tiene sus peculiaridades y sus propias estructuras que nosotros podíamos de alguna manera poder adaptar a la forma en la que nosotros trabajamos. Así que, bueno, Noel, ¿cómo estás? Hola. Hola, muchísimas gracias por esas palabras, Lenny. Un gusto estar en este espacio. La verdad, rodeado de tantos project managers. Hablar de gestión de proyectos de PM en IT aquí para mí es como bien novedoso. Entonces vamos a tratar de transmitir esa experiencia que tenemos en el área de IT, que tal vez damos tan por sentado ese management. Y bueno, nada de eso. Un placer estar aquí. Bueno, nosotros hemos tratado como de enfocar la presentación en 4 puntos porque creo que tenemos para hacer una serie de Netflix con todo lo que se puede hablar del IT, del project management, de la historia de los PM, en tecnología, en comunicaciones y todo este mundo que es el IT. Pero nosotros vamos a hacer como un vistazo a lo que es ese mundo y tratar de enfocarnos un poquito en las cuestiones que nosotros podemos adaptar de esa mentalidad que traen en los proyectos de IT. Vamos a hablar primeramente de lo que es un proyecto de IT en el siglo XXI. Después vamos a hablar un poquito de ese contraste que hay entre el Agile y el Waterfall o la gestión convencional que le podemos llamar. Y caemos a lo que es un perfil de lo que hoy en día, o sea, y cuando me refiero en hoy en día, el siglo XXI es en este mismo segundo, de lo que un IT Project Manager, y después cae en lo que podríamos considerar que es lo que más podríamos adoptar de este mundo, que son pequeños plazos, pero grandes impactos. Así que, arrancando un poquito, ¿verdad? En lo que es un proyecto de IT en el siglo XXI, vamos a acotar el gran universo de lo que es el IT y qué se entiende por IT. IT se refiere a Information Technology y se usa en el contexto de las operaciones de negocio. ¿Y qué entendemos como operaciones de negocios? Que es todo lo que sucede dentro de una empresa para mantenerla funcionando y ganando dinero.
el uso comercial del IT abarca tanto la tecnología informática como las telecomunicaciones. Entonces, podemos decir que todo proyecto que utilice la tecnología informática y las telecomunicaciones con el fin de mantener operaciones de negocio es un proyecto de IT. Ahí, en esta definición, o sea, desde el punto de vista de los que desarrollamos IT, de los desarrolladores de software, los programadores, cabe destacar que, o sea, hay proyectos de IT, básicamente como proyectos que utilicen tecnología informática y telecomunicaciones, que no están orientados a lo que es mantenimiento de negocio per se, pero caen en lo que es el área de software libre, que tal vez se utilizan para el propio mantenimiento de herramientas de desarrollo de software y que muchas veces eventualmente caen en lo que es desarrollo de operaciones. Pero en general, esta definición que damos es lo que más se sobreentiende y es lo que definiríamos como la regla y lo demás lo definiríamos como excepciones. Entonces, ya bajo este criterio es que vamos a estar dando esta charla. Y ya que vemos que es un proyecto de IT, entonces, ¿quién hace un proyecto de IT? Porque es lo importante, o sea, los proyectos lo podemos definir así, pero en realidad, ¿quiénes lo hacen? Y nosotros vemos como que dos grandes áreas. Una que son las empresas que en alguno de sus procesos necesita informática y telecomunicaciones, y otras son las empresas que proveen esos servicios de informática y telecomunicaciones. A la primera le llamamos, o sea, las primeras pueden ser una empresa que tenga un departamento in-house. In-house le vamos a llamar a, como por decir, un empleado convencional dentro de la estructura convencional de una empresa. Ya, y nosotros que venimos del mundo de los proyectos entendemos muy bien todo lo que el reclutamiento y abrir un departamento para un área específica, entonces sería una oficina destinada específicamente para hacer proyectos de IT de la empresa. Pero el otro le llamamos una factory. Y una factory se le llaman a estas, justamente a estas empresas que proveen los servicios de informática y telecomunicaciones. Correcto. Esta definición, o sea, básicamente hacemos este desglose, pues las dinámicas de factory y de departamentos in-house son bien distintas. Básicamente, los primeros proyectos de IT siempre se desarrollaron desde departamentos in-house, departamentos gubernamentales, ministerios de defensa, NASA, ese tipo de cosas así. Pero con el desarrollo de la tecnología, con el paso de los años, las factories, los proveedores de servicios externos, los consultores, las empresas de terceros, han ido ganando una fuerza tremenda, al punto que, o sea, según mi experiencia, una factory o la factory están presentes en casi cualquier parte. Son básicamente la mano de obra que sustenta todo, o sea, muchísimos proyectos, en su gran mayoría, por decirlo así. Creo que ahí en realidad es donde está como el contraste, ¿verdad? Y aquí lo pusimos aquí en in-house y factory, porque en el in-house justamente decimos que el departamento de IT que tiene una empresa es dentro de su estructura tradicional, ya sea para actualizar o para crear un producto que sirva para automatizar, mejorar, incrementar el rendimiento o tener impacto en un sector, o sea, cualquier tipo de objetivo que tenga ese proyecto lo desarrollan, pero dentro de la misma empresa. Y las factory viven porque existen los proyectos de IT y es la encargada de proveer el personal capacitado para cumplir los requerimientos que una empresa necesita en sus proyectos de IT. O en caso que sea necesario, proveer al departamento completo. Claro, o sea, dentro de la dinámica de las factories existen, dentro del rubro de su negocio, existen un abanico de posibilidades tremendas, ¿no? Hay factories que proveen personal a departamentos que ya tienen o sea, a empresas que tienen un departamento in-house bien establecido. Digamos, no sé, Google, Facebook, hay factories que proveen personal para estas empresas también. Sin embargo, hay factories que toman la idea de un emprendedor, de una persona, y la desarrollan desde cero. O sea, una factory puede proveer o sea, todo un departamento puede hacer lo que se conoce como un staff augmentation, subcontratar, contratar, es todo lo que, o sea, todo lo que necesita, ¿no? También depende de cómo sea la factory, obviamente. Hay factories más especializadas, hay lo que se conocen como boutiques, que van a soluciones bien específicas, que traen soluciones a sectores bien nichos del mercado.
Y bueno, o sea, todo eso sigue la dinámica del desarrollo de las tecnologías que está actualmente. No, o sea, es una simbiosis entre ambos. Claro, yo creo que si lo traducimos, ¿verdad? Porque toda la presentación, no solo usamos los términos en inglés, ¿verdad? Así que se utilizan hoy por comodidad, sino porque también es un poquito como de actualizarse, ¿no? Puede parecer puro fancy el inglés en Haití, pero es que ya es como un estándar en la industria. Cuando usted programa en inglés, y entonces todos esos términos se extrapolan y TI, IT, entonces IT. Entonces, Sí. básicamente, es el estándar de la industria ahora mismo. Claro, y traduciendo también no solamente los términos, sino que los conceptos en general, creo que la Factory podría decirse que cuando nosotros subcontratamos o cuando nosotros tenemos un bufete de abogados, ¿verdad? En nuestra empresa, podemos ir a un bufete de abogados para cumplir suplir ciertas necesidades que tiene nuestra empresa en cuestiones legales, pero también podemos tener y abrir una oficina de asesoría legal o de adquisiciones en nuestra propia empresa, y creo que eso mismo podría, lo convencional fue eso, pero ahora se hace también desde todo lo que son los procesos de IT, ¿no? La Factory te puede pues subcontratar, ¿no? O sea, tener contratistas de desarrollo de tecnología. Una factory puede subcontratar a otra factory, o sea, mantener un departamento de IT es costoso. 24/7, un desarrollador que esté atendiendo soluciones es costoso. Entonces, hay veces que usted desarrolla una idea, desarrolla un producto y que durante 6 meses, un año, un periodo de tiempo va a necesitar ese departamento, pero después puede necesitar un mantenimiento o puede no necesitarlo en absoluto. Y bueno, entonces después, ¿qué va a hacer con ese departamento? Bajo esa lógica es mucho más fácil, a veces, contratar una factory, ¿no? Y eso nos abre a toda esta dinámica que existe, ¿verdad? Entre lo que podría ser un in-house, lo que son las factories. Y bueno, inicialmente todo proyecto de IT se realizaba in-house. Las empresas que desarrollaban proyectos de tecnología tenían el capital para soportar toda la estructura del proceso convencional de contrataciones, que nosotros estamos clarísimos que lleva mucho tiempo, mucho dinero, y todavía tenés que tener un alto grado de especialización, la persona que está reclutando o que está encargada de formar los equipos, para poder determinar si la persona que contratas tiene la calidad o no, o va a estar a la altura del trabajo que vos necesitas. Entonces, las factories nacen justamente como una respuesta a esta gran demanda de desarrolladores que existe en el mercado ante el incremento y la necesidad de las empresas de desarrollar más proyectos de tecnología. Y obviamente todo es contrademanda que van surgiendo y que se van dando las respuestas ante las necesidades. Y justamente las factories ofrecen a las empresas todas estas garantías que son más difíciles de conseguir en un equipo cuando lo tenés in-house en tu propia empresa, que son certificaciones, reconocimientos de medición, estándares de calidad, seguridad, y algo que casi no se habla mucho, que son las relaciones de trabajo. Sí, en este sentido, para muchas empresas que están iniciando, startups, incluso empresas que ya tienen un producto pero que no se han digitalizado, no han automatizado sus procesos, el hecho de contar con un desarrollador o el hecho de contar con un amigo que puede ser desarrollador, o sea, ¿qué le garantiza a usted que está haciendo esa persona un buen trabajo o que esa persona es capaz para la tarea que tiene que realizar, la demanda que está exigiendo su empresa ahora mismo, ¿no? Entonces, las factories muchas veces funcionan en ese sentido de que, mira, nosotros lo tenemos todo, ¿ok? Te garantizamos esto y básicamente incluso hasta te puedes manejar la parte de HR relacionado a esa parte, a las contrataciones. No tienes que preocuparte por nada, salvo por levantar los requerimientos y esperar que el software funcione, que el proyecto salga. Sí. Y como esas dinámicas que se abren, ¿verdad?, entre lo que es una estructura convencional dentro de la empresa y la forma en la que es casi el estándar en el que trabajan hoy en día todas estas factories, ahí entonces caemos al contraste entre lo que es el Agile y el Waterfall. Waterfall nosotros le llamamos manejo de gestión predictiva, ¿verdad? O gestión de proyectos de manera predictiva o de manera convencional, que es como lo hemos venido haciendo desde siempre, ¿no? O sea, la gestión de proyectos nace desde hace muchísimos tiempos, ¿verdad? Y
hereda un montón de metodología y de prácticas de diferentes disciplinas desde siempre. Y desde siempre digo, desde la militar, ¿verdad? Desde la contaduría, desde otro tipo de disciplinas. Y hoy está como que no evolucionando, pero sí paralelamente existe esto de lo que es el Agile. Y antes de entrar meramente a ese contraste, vamos a dar tal vez algunos datos así por encima para poder tener como una visión general muy rapidita, porque si no, tendríamos que tardarnos mucho más, esto da para mucho más, pero así rápidamente algunos datos sobre la industria del IT. Por ejemplo, tenemos el crecimiento, ¿verdad? Se dice que cada 2 años se puede duplicar la capacidad de cómputo que existe. Esto se llama la ley de Moore, pero ahí tiene sus cositas. Correcto. Mire, desde el desarrollo moderno de la computación, pudiésemos decir, no sé, con Alan Turing a los inicios de los 30, los años 40, básicamente la forma de desarrollar software, la forma de escribir software se ha mantenido de una forma u otra la misma. ¿Qué es lo que sí ha cambiado muchísimo? O sea, el hardware y la demografía, ¿no? Entonces, si usted puede mejorar el equipo sobre el que está construyendo un software y básicamente duplicar su rendimiento cada 2 años, entonces eso quiere decir que su software cada 2 años puede ser al menos el doble de mejor o atender muchísimas más funcionalidades que lo que tenía antes. Entonces, solamente por este hecho, las posibilidades de crecimiento y las posibilidades de mejora en lo que ya usted está haciendo son increíbles, ¿no? Entonces, esto hace que la industria de IT, que el desarrollo de software, sea imprescindible para cada negocio. De ahí viene la versatilidad de esta industria, que es una simbiosis. Mientras más se va extendiendo, entonces más se va retroalimentando y por lo tanto más va aportando. Y ahí se crea una cadena de alimentación que no para, ¿no? Y esto lo podemos ver en la demanda que tiene actualmente un programador, los salarios que actualmente se pagan por los programadores. Esto obviamente fue un proceso escalonado. Fíjese que desde sus inicios hasta los 70 fue como un periodo de incubación, un periodo de formación de las bases, pero ya entre los años 70 y 95, cada 5 años se duplicaba la cantidad de desarrolladores. ¿Qué significa esto? Bueno, existía una gran demanda y existía una gran versatilidad, pero ¿qué también significa? Que la industria o la rama de IT es una industria bien joven. Sí, siempre se mantiene bajo esos estándares, porque si cada 5 años se duplica, quiere decir que al menos la mitad de todos los programadores son relativamente juniors en lo que serían estándares de antigüedad, estándares de seniorities convencionales. Claro, esa convención, ese convencionalismo, ¿verdad? Toda esta estructura convencional que teníamos en los proyectos, que igual hoy en día tenemos en los proyectos. Yo lo veo mucho porque todavía trabajo con unidades ejecutoras de proyectos de desarrollo en sector gobiernos, ¿verdad? Muchas otras cooperativas que también se manejan, que están iniciando, pero que inician con una gestión de proyectos bastante convencional o lo que sería predictivo. Entonces, ese in-house waterfall serían empresas que tenían un departamento in-house especializado en IT, que de ahí vienen, ¿verdad? De ahí se viene, pero ellos seguían determinadas metodologías que hoy en día las consideramos convencionales. Obviamente en su momento todo es novedoso, pero a todo lo va reemplazando algo que sea más eficiente con el paso del tiempo, y los trabajos eran realizados intuitivamente. Y en la medida que va aumentando la demanda, empiezan a surgir patrones de trabajo. Esto yo lo comentaba y lo conversaba con algunos ingenieros que trabajan conmigo, y me decían de que sí es cierto, vos decís, ok, ahora trabajamos con Scrum, ahora trabajamos con Kanban, ahora trabajamos, ¿verdad?, en sprints, y ahora trabajamos haciendo las dailies, y me dicen, pero todo eso lo hacíamos antes. Nosotros también, cuando comenzamos a hacer proyectos, lo hacíamos, pero justamente creo que esta es la palabra clave, que se hacía intuitivamente. O sea, había algo dentro de la gestión de proyectos convencional que te decía,
hay que buscar un poquito más de agilidad y obviamente las personas que están al frente de los proyectos son personas que tienen mucho conocimiento en varias disciplinas y que son capaces de determinar y de resolver problemas. Entonces dicen, ok, la mejor forma de resolverlo es de esta u otra manera. Pero hoy ya lo tenemos en un marco que está en realidad ya bastante estandarizado. Ya, entonces, en la medida en que las empresas iban creciendo, habían métodos de la gestión convencional que ya no funcionaban. Y esto lo heredamos justamente de estos proyectos de software, ¿no? La planificación a largo plazo era algo que en realidad ya no iba resultando muy bien. Y esa planificación top-bottom tampoco iba funcionando muy bien, porque aquí se necesita una comunicación constante, no una persona que te diga, esto es lo que funciona y esto es lo que se va a hacer, y hay un montón de problemas abajo en la cola que no se van resolviendo. Entonces se crearon herramientas para resolver nuevas problemáticas que van surgiendo, como esa urgencia con la que se piden los cambios y, muy importante, la velocidad con la que se realizan los cambios. Entonces, ¿sí? O sea, en esta parte es bien importante. O sea, en la parte de desarrollo de software, cuando se habla de waterfall en general, eso es como una pesadilla. Entonces se trata de satanizar mucho esa palabra. Y waterfall tuvo cosas buenas, y de hecho, incluso antes de waterfall, o sea, antes de los años 70, se crearon proyectos de software inmensos que no seguían ni waterfall ni agile. O sea, pero ¿por qué funcionaban estos proyectos de software? Fíjense que eso va relacionado también con el desarrollo de la ciencia de la computación como carrera. O sea, hasta los años 70 no existían departamentos, universidades, carreras universitarias donde un joven pudiese tomar y estudiar esa profesión. Entonces, ¿quiénes desarrollaban los proyectos de IT? ¿Quiénes eran los programadores? Pues eran matemáticos, eran contadores, eran ingenieros eléctricos o ingenieros en general. Y estas personas eran ya mayores, o sea, ya tenían experiencia en gestión, eran bien responsables, sabían muy bien lo que era manejar su tiempo, sabían muy bien lo que eran respetar los entregables. Entonces, en este proceso de incubación de la ciencia de la computación y por lo tanto en este proceso de formación de una industria de IT, inicialmente las personas que desarrollaban estos proyectos eran bien capaces y tal vez necesitaban una gestión menor a la que se necesitan ahora mismo. Ya después de los 70, cuando empiezan a entrar a la industria jóvenes de 22 años recién graduados que no tenían experiencia en la formación, pues entonces hay que poner un poco de orden y un poco de control, pues se va de la mano y obviamente con la complejización de los proyectos. Hay que organizar un poco mejor eso. Se hicieron grandes proyectos, o sea, Apolo, la NASA, todos los proyectos que hizo la NASA, Apolo, Gemini, Mercury, se hicieron bajo esos estándares. ¿Qué más? Se hicieron las computadoras de IBM, se desarrollaron todas las bases. O sea, estas personas sin ninguna metodología, pero como decías, intuitivamente haciendo algunas cosas, tal vez teniendo un sprint de 6 semanas, tal vez revisando un test en la mañana y haciendo qué pasa en la tarde, ya iban como que sentando las bases, porque o sea, nada surge de la noche a la mañana. Entonces, Waterfall, si bien como decía, se sataniza mucho y ahora mismo no es el estándar, sirvió como para dar un primer paso para organizar una disciplina que estaba en sus pañales en los años 70, ¿no? Y que entre los años 70 y el 95 sufrió ese crecimiento exponencial que hizo que ya Waterfall en su momento fuese algo que impedía, que retrocedía un poco el desarrollo y apareciera Agile, resolviendo de cierta forma estas necesidades. Y en particular, punto bien importante en el desarrollo de Agile. O sea, el término Agile como tal, esta metodología surge creo que a finales de los 80, pero en el mayor impacto que tendría en lo que es el desarrollo de software sería con la publicación del manifiesto, del Agile Manifiesto, en el 2001. Entonces aquí como que se reunían muchísimas experiencias en este campo. O sea, antes del Agile habían otras metodologías, existía el Stream Programming, existía Pay Programming, existían muchas formas. O sea, los equipos in-house, obviamente a medida de experiencia, de prueba y error, desarrollar metodologías que funcionaban, pero que eran difíciles de replicar. Entonces, cuando usted tiene algo que funciona solamente para usted, pero es difícil de replicar, entonces es dudoso el éxito de eso.
Entonces, Agile lo que pretendía era eso. Se reunieron 17 personas, 17 entre programadores, administradores, personas bien capaces y que tenían muchísima experiencia en la industria. Entonces trataron de darle un poco de coherencia a todas esas experiencias que ya de alguna forma intuitiva existían, y también como una respuesta al waterfall, que bien usado, vamos a decir que funciona, mal usado es terrible, y literalmente puede ser el infierno para un desarrollador. Claro, pero también mal usado incluso dentro del mismo ágil, ¿verdad? O sea, todas las metodologías Claro. siempre se tienen que aprender, ¿no? Y justo lo que decías como de cuando es fácil de replicar o cuando se puede replicar es cuando ya vas teniendo una base metodológica sistematizada de procesos que sí funcionan, de buenas prácticas, que sí han dado buenos resultados. Y en este del manifiesto por el desarrollo ágil de software, creo que esos son 4 puntos. Obviamente hay 12 preceptos, ¿verdad? Que ellos siguen del manifiesto ágil, pero así como en manera básica, porque eso se trata también el ágil, ¿no? Ser conciso, ir a lo que es, ya, no divagar tanto en muchas cosas, sino que dicen individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Un software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Muchas veces todos nosotros, y yo que he pasado prácticamente en mi vida bajo proyectos en gestión convencional, es solamente el lado blanco. Procesos, herramientas, documentación extensiva, negociaciones, contratos, planes, reuniones, procesos, herramientas y sobre todo documentación y burocracia. Entonces, una respuesta ante todo esto que en realidad a veces no permite que vos avances es simplemente individuos, interacciones, algo que funcione, colaborar y respuesta ante el cambio. Y ese ágil manifiesto está en el 2001, pero hay varios puntos importantes antes. Sí, a modo de recapitulación de lo que veníamos hablando antes, pudiésemos decir entonces que de entre los años 39 y los años 70 es este proceso de incubación de las bases de lo que sería la ciencia de la computación. O sea, a partir del 70 y vamos a decir hasta el 95, tenemos este dato de que cada 5 años se duplica la cantidad de programadores, y ya sabemos que entonces empieza a venir personas jóvenes, graduados universitarios a la industria, por lo tanto necesitamos este control. Y justo el control más aceptado y más riguroso, y que ha demostrado que tiene mejor resultado, es con este Agile manifiesto a partir del 2001. Pero no solo eso, este año y un poco más atrás, con el desarrollo de Internet, con el desarrollo, con todo este que hubo alrededor de la burbuja de las .com, se pone más en manifiesto que no solo es que sea un manifiesto y que no solo es que sea un documento escrito por 17 personas, sino que es imperante dominarlo. Y entonces, cada desarrollador ahora mismo, en el 2022, tal vez no sea un project manager, tal vez no conozca mucho de management. En mi caso, cuando empecé a hablar con Lenny, había muchísimas cosas que coincidían, pero me pasó lo mismo. Vi que el management era todo un proyecto, o sea, todo un mundo en expansión. Yo conocía solamente la parte que estaba en IT, pero el hecho de que yo conociese bien la parte de lo que está en IT, define de esto de que, o sea, los desarrolladores se adhieran a una serie a una disciplina, ¿no? Y es que es imprescindible ahora mismo en los proyectos de IT, a partir de la versatilidad que tienen, del dinamismo, conocer estos patrones, estas reglas, ¿no? Y no solo a nivel de desarrollador, ya tenemos distintos tipos de desarrolladores, tenemos distintos tipos de especialidades, y el Agile se convierte como en una lengua franca entre todas estas personas, que por su nivel de especialización se pueden decir que no se relacionan solo en pequeños puntos, o cada cual maneja su propio mundo, ¿no? Su propio submundo. Entonces, para tener una idea de lo que pudiésemos, de las distintas especialidades, de las distintas personas que pudiesen estar detrás de un proyecto de IT, van desde diseñadores, distintos tipos de diseñadores, backend con distintas tecnologías, arquitectos con distintas tecnologías, administradores de sistemas con distintas nubes, con distintas plataformas, frontend,
que lo mismo pueden venir de ser un diseñador a ser un frontend puro, a emigrar a un backend, un full stack, desde un probador de software, que normalmente se conoce como QA, Quality Assurance, distintos tipos de Quality Assurance, hasta un gerente de proyectos, distintos tipos de gerentes de proyectos, consultores, especialistas. O sea, el Agile es lo que mantiene en una comunicación constante, en un entendimiento a todas estas especialidades, a todas estas áreas que intervienen de forma directa en un proyecto de IT. Y justo para la persona que hace el Agile, ¿verdad? O la persona que va manteniendo integrado a todo este equipo, porque es muy fácil que se te salga de las manos un proyecto de IT, a como también dentro del mundo convencional es muy fácil que se te salga de las manos cualquier tipo de metodología o cualquier tipo de proyecto si no tenés como la estructura o los fundamentos esenciales, o si no tenés en realidad un buen dominio de lo que es tu proyecto y todas las herramientas que puedes aplicar. Ahí entramos en lo que es un perfil de un IT Project Manager, ¿verdad? ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de un IT Project Manager? Y esto es un poquito de lo que queremos ir aterrizando y de lo que podemos ir adoptando, o al menos cuando yo comencé la interacción con Noel, que está full, que está de lleno en el mundo de IT, dije yo, hay muchas cuestiones que nosotros que se relacionan dentro de la gestión convencional en la que yo veo los proyectos. Y aquí tenemos el cliente en un eje y aquí tenemos el desarrollo en el otro eje. Nos explicamos un poquito en cómo hicimos este gráfico ahí entre las conversaciones y tenemos que una persona que está bien de cara al cliente y tal vez no está tan de cara al desarrollo es lo que le conocerían como un product owner. Claro, este product owner, ¿qué garantiza? Bueno, y entonces, ahí depende un poco de la dinámica de en dónde está situado ese product owner. Está en una factory, está en un departamento in-house. Básicamente es la persona que le va a transmitir o que va a estar viendo esos requerimientos que tiene el cliente. Si está en una factory, va a ser la persona que está viendo las oportunidades de negocio y cómo puede aumentar la participación de la factory en esa empresa. Si está en un departamento in-house, básicamente el product owner es la misma empresa, porque es la que tiene los requerimientos, es la que levanta el proyecto, es la que dice lo que se va a hacer, cómo quiere hacer, la que da los márgenes de tiempo, ese tipo de actividades. Claro, y si está, y la persona que está, bueno, vamos a ir a caer en lo que está del otro lado, ¿verdad? Al otro extremo de lo que sería el product owner, que está no tan de cara al cliente, pero que sí está full enfocado en el desarrollo, que sería como la programación, eso es un desarrollador. El desarrollador sí es el típico bañero, el clásico carpintero que está básicamente detrás de una pantalla tecleando y tirando código y resolviendo problemas, ¿no? Él simplemente ve un ticket, ok, este ticket tiene que hacer esto, esto y esto, vamos a hacerlo. Sin embargo, no es un simple peón, no es una persona que no piensa. Esa persona muchas veces tiene cosas que decir con respecto a lo que está haciendo y muchas veces tiene cosas que mejorar con respecto a lo que le dan. Por eso que esas posiciones intermedias, incluso hasta el mismo product owner, es tan importante que exista esa comunicación. Claro, y ahí entonces, justo en esas posiciones intermedias, que es la persona como que amarra todo el equipo, ¿verdad? Y que está un poquito de cara al cliente, que está un poquito en el desarrollo, pero que ese poquito en realidad tiene que estar bien hecho. O sea, cuando entra en el cliente, puede entrar de cara al cliente, puede entrar de cara al desarrollo, no de manera especializada ni como su función principal, pero sí llevando a cabo lo que es todo el desarrollo de las metodologías y todo lo que tiene que ser justamente llevar a cabo el equipo y la programación de los sprints, etcétera, es lo que tenemos como un project manager, ¿verdad? Sí. Sí, el project manager para un desarrollador puede ser o tu ángel salvador o la persona que está con el látigo ahí arriba de ti. Entonces, es bien importante que el project manager y el desarrollador se lleven y se lleven bien, porque para desarrollar, para que el desarrollador tenga, para que lo tenga todo y lo tenga todo claro a la hora de hacer lo que vaya a hacer, es bien importante que ese project manager ya le haya dado unos requerimientos bien destilados y que se entienda bien lo que está haciendo, ¿no? Que el project manager confíe en el desarrollador y al mismo tiempo hay una confianza del desarrollador, el project manager, que al menos va a ser escuchado
las sugerencias que pueda hacer, que las cosas que vaya a implementar vayan de la mano con esos requerimientos que le dieron. Claro, y hay momentos en que justamente también ese desarrollador se empodera y que en realidad, o puede ser su mismo project manager, o también aquí sube un poquito y es lo que se conoce como un technical project manager, ¿no? Claro, ¿qué sucede en muchísimos proyectos? Por falta de budget, por laziness, por pereza de la gerencia, eso, no se contrata un project manager. Entonces, se entiende que los desarrolladores con más experiencia, o hay veces que las personas que tienen una capacidad de liderazgo, de querer hacer las cosas bien, se manejen ellos mismos. Entonces, puedes tener este tipo de desarrollador que se encarga de un equipo de 3 o 4 personas. Y entonces, simplemente por su carisma, simplemente por sus habilidades blandas, es capaz de proveer eso hasta cierto punto es capaz de proveer lo que aportaría un project manager. Esa persona está de cara al proyecto, es un desarrollador más, sin embargo tiene algo que decir y su voz tiene un poco más de peso a la hora de medir requerimientos, a la hora de realizar tareas. Es importante, o sea, siempre existen líderes técnicos, siempre existen líderes de equipo en los proyectos, en los equipos de Scrum, pero no necesariamente tienen que ver con la parte de management, para nada. Lo que sucede es como ya en proyectos pequeños, en muchas startups, en empresas que tienen limitaciones de presupuesto, casi siempre un líder de equipo, un líder técnico va a tener que hacer management. Sí o sí. Claro. Va a tener que organizar tableros, va a tener que medir los procesos, va a tener que medir la velocidad del equipo y va a tener que rendirle cuenta al cliente. Claro. Y entre todo esto, entre todo el personal que puede existir, ¿verdad? También tenemos un tipo de project manager que a veces no se le da la importancia que merece, o hay un montón de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta también a nivel de lo que es el equipo. Justo hablaba de las habilidades blandas también, todo lo que es el manejo emocional y la gestión emocional de los equipos. Eso lo haría lo que se conoce como un supportive project manager. Claro, miren, programar y en general muchos proyectos, yo diría que todos los proyectos IT, son actividades bien estresantes que demandan de una carga mental bastante fuerte, ¿no? Entonces, por la misma delicadeza del recurso que se está usando, que son básicamente las mentes de las personas, es importante que en el proyecto se mida el estado en el que se encuentran, o sea, el estado desde el estado de salud mental al estado emocional de las personas que están involucradas. Es muy fácil ahora mismo con la dinámica de mercado que existe, que empieces con un equipo de 5 personas, de 5 desarrolladores, y que al finalizar el proyecto hayan cambiado esas 5 personas. La rotatividad, o sea, el periodo de vida de un desarrollador en una empresa promedio es de 18 meses. O sea, ahora mismo es extraño ver en el mundo de IT personas que mantengan existen obviamente, pero no es la dinámica. Personas que tengan 10 años de experiencia en el mismo lugar, 5 años de experiencia en el mismo lugar. Como hay mucha demanda, es muy tentador a veces escuchar propuestas de headhunting y simplemente porque en el proyecto te sientes estancado, no te gusta lo que estás haciendo, tú te encontronas con el cliente, te vas. Es así de fácil. Entonces, del lado del cliente es bueno como tener control sobre sobre esos parámetros para que no salten alertas rojas sin por lo menos estar preparado. Entonces, es una dinámica bien interesante. Hay departamentos completos que se encargan de ese tema, ¿no? Y sí, es una de las tareas del Project Manager. Claro, entonces, hoy en día, ¿verdad? Lo que consideramos, sí. Una cosita que nos faltó ahí es la parte de los shadows que estaba ahí escondidito. Sí, no sé si... dale. Esa dinámica es súper interesante. Cuando estuvimos creando ese gráfico lo pusimos ahí para aquí abajito, sí, y en shadow y oculto. Sí, porque muchas veces un project manager está de frente al cliente y técnicamente tiene 5 personas de cara al cliente. Sin embargo, por las demandas del proyecto, por las limitaciones de budget, hay veces que está controlando un equipo de 15 personas. O sea, detrás de esas 5, por cada una de esas 5 que está de frente al cliente tiene 2. Entonces, el shadow es un tipo de desarrollador
que muchas veces también tiene que hacer cosas de management. Sin embargo, de cara al cliente no existe. Y de alguna forma, un project manager convencional, independencia de qué lado esté, si está de cara al cliente o si está de cara de los contratistas, tiene que responder por esa persona también, ¿no? Entonces, Claro. curiosidades así, Y bueno, creo que nosotros los que mantenemos en consultoría estamos bastante acostumbrados a que abarcar muchas consultorías y cuando no te da la cobija, ¿verdad? Para estar en todos lados, pues vos vas subcontratando, ¿no? Gente de manera particular, pero ante toda noticia ante todas luces, solo sos vos, ¿verdad? La persona que está ahí adelante del proyecto. Además, también sos la única que se va a hacer responsable de lo que hagan estos shadows, ¿no? Y hay que tenerlos ahí bien amarrados contigo, para que no hagan lo que quieran. Claro, y ya entrando en lo que sería un gerente de proyecto, un project manager hoy, en el siglo XXI, los gerentes de proyectos tienen que adaptarse a los cambios demográficos de la fuerza laboral. Y esto es la jubilación de los baby boomers, el cambio en el flujo de inmigración, la cantidad de jóvenes profesionales que ingresan a la fuerza laboral. La jubilación de los baby boomers hará que sea más difícil para los empleadores encontrar talento para los puestos vacantes, lo que les dará a los empleados talentosos más poder de negociación. Esto nosotros lo platicábamos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, los gerentes de proyecto también tendrán que adaptarse a la estructura organizacional cambiante, la globalización, los recursos limitados, todos los stakeholders, la competencia, la economía y muchos otros factores que están contribuyendo a la transformación y el entorno empresarial. Esto es bastante interesante porque a veces se nos pasa desapercibido, ¿verdad? La jubilación de los baby boomers, ¿qué conocemos como los baby boomers? Nosotros que estamos muy enfocados, tal vez, que le hemos ido dando un poquito más de prioridad a lo que es los segmentos generacionales, ¿no? Identificarse también dentro de un segmento generacional. Yo creo que, por ejemplo, nosotros, vos que somos millennials, están también los baby boomers, que son las personas que vienen, que ya podrían andar entre los 50 60 años y que van justamente en esto, en la jubilación, ¿no? Toda esa fuerza laboral que se está jubilando y que estamos entrando nosotros, los millennials y los que vienen después de nosotros, que son los Gen Z, que vienen con otra estructura mental totalmente diferente a lo que a nosotros. Y hay que estar siempre presente y tomando en cuenta todos estos factores. Este párrafo es interesante porque es una dinámica que se da bastante, o sea, hay un montón de puestos que están ocupados ahorita por personas que tienen bastante senioridad, ¿verdad? Que son seniors, que son personas con muchos años de experiencia y que están en los puestos gerenciales tal vez de alto nivel, pero se están jubilando. Entonces, ¿qué entran? Entran personas de la nueva fuerza laboral. ¿Y qué pasa? Hay una brecha, ¿verdad? Hay una brecha de tiempo, más tal vez que de conocimiento o de expertise o de esa misma senioridad. Simplemente hay una brecha de tiempo que nosotros nos vamos a saltar para entrar y poder usar o tener, ¿verdad? Aplicar a esos puestos de gerencia, que lo que nos da a nosotros son más poder de negociación, ¿verdad? Justamente porque, bueno, y ahí yo voy a entrar, está disponible una plaza vacante de una persona que ha usado 25 años, que ha estado 25 años en ese puesto. Yo he estado 25 años, tengo 5 o 6 años de experiencia, pero se abre esa plaza y estamos nosotros, la nueva fuerza laboral. ¿Y qué va a pasar? Vamos a obtener ese poder de negociar y ese poder que es la verdad, el acceso y muchas oportunidades. Ciertamente la experiencia de los baby boomers es súper importante. Muchas veces para una empresa es mucho más confiable una persona que se haya mantenido en la industria o que tenga una experiencia laboral de 2 dígitos a un simple graduado o una persona que lleve 5 años. Sin embargo, hay que tener bien claro algo, y es que la dinámica de cómo se adquiere esa expertise. Nótese que los baby boomers, la forma en que tal vez adquirieron la información, los conocimientos que manejan ahora mismo, básicamente ha sido a través de proyectos, a través de pruebas de error. Sin embargo, lo que le da tal vez un poco más de disciplina y responsabilidad, eso es algo que puede carecer un millennial, pero un millennial puede tener el mismo expertise o más, simplemente por la dinámica en que adquirió ese conocimiento. Ahora mismo en YouTube
usted puede empezar una carrera como programador, tener su primer trabajo a los 6 meses y estar, o sea, tener un salario decente en cuestión de un año o dos. Y todo eso lo hizo en tiempo récord, considerando la perspectiva de un baby boomer. Entonces, Claro. ahí hay un balance, hay que medir realmente el seniority tal vez desde otros estándares, no siempre viendo la parte del tiempo en la industria, que sí, claro que es importante, pero el expertise como tal, la habilidad pura y dura, no siempre viene con la cantidad de tiempo que se lleve. Claro. Y También, bueno, un punto que me gusta de ese párrafo es el cambio de flujo de inmigración. Y sí. Para un project manager es muy común manejar equipos que tengan 3 zonas de horario distintos. Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Qué puede pasar además? Que ahora mismo, por ejemplo, Ucrania es el país que exporta más inmigrantes exportados. Ahora con la guerra eso cambia bastante. Ucrania es el país que más inmigrantes relacionados al área de Haití aporta a lo que es Europa y Norteamérica. Entonces, miren cómo un cambio en la geopolítica puede afectar bien directo a lo que es a esta industria. Y es que muchos negocios, yo diría que buena parte, no quiero ser absoluto, depende de esos cambios, de esas migraciones, de esas zonas donde se encuentra el desarrollador. Hay mucha plata girando alrededor de eso. Hay muchas formas de negocios girando alrededor de eso. Y Claro. la Bueno, parte de los jóvenes profesionales ingresando a la fuerza laboral, ¿para qué? Eso da muchísimo para hablar. ¿Ve? claro. Un programador puede ser, o sea, se puede considerar una persona programadora a los 16 años. Sin embargo, esa persona no está en edad laboral y ahí, bueno, empiezan otras dinámicas súper interesantes, ¿no? Claro, ese es un mundo bastante difícil de entrar o difícil como de reconocer porque entras también en todo un ciclo que se viene perpetuando desde otras disciplinas también, ¿me entendés? No solamente Claro. desde el mundo de Haití, sino que podemos hablar de toda una cadena de explotación, por así decirlo, ¿verdad? Que pueden haber otro eufemismo para eso, pero prácticamente como decir explotación de jóvenes en la fuerza laboral. Sí. Y bueno, después de todo eso que tiene que considerarse, en realidad lo más básico que nosotros creemos que para tener éxito, los gerentes de proyecto del siglo XXI deben adaptarse al cambio constante, la incertidumbre y la disrupción. Es imprescindible. O sea, vivimos en una dinámica ya en este siglo, una dinámica de startups, una dinámica de que se desarrollan empresas en 6 meses, en la que TikTok te vira de cabeza a todo el mundo, en la que, bueno, ya adelantando un poquito de esos pequeños plazos que tienen grandes impactos. Esa dinámica, que la persona, que básicamente es como ese engrase en todo el engranaje de Haití, que es el Project Manager, esa persona tiene que tener un nivel de adaptabilidad increíble. Tiene que ser sumamente dinámico y tiene que estar siempre a la espera de que algo va a cambiar en el desarrollo de su proyecto, sí o sí, siempre. Claro, y cuando entramos aquí a eso de pequeños plazos, grandes impactos, es porque hoy en día todo lo que entra es como pequeños Big Bangs, ¿verdad? O sea, Sí. esa es la tendencia de que todo lo que vaya entrando al mercado, de todo lo que se vaya desarrollando y todo lo que vaya haciendo, ya no es mentira de que lo que se haga hoy va a tener un impacto en 5 o 6 años. Lo que se haga hoy tiene un impacto mañana, sino el mismo día en la tarde. Claro, lo que se busca es estar desarrollando siempre productos mínimos viables donde la persona que está invirtiendo pueda ver el retorno de su inversión lo más rápido posible. Y también tiene que tener en cuenta que cualquier cosa que esté desarrollando esa persona puede ser fácilmente replicable, puede ser fácilmente copiable. Entonces la competencia juega ahí un papel crucial. Y, o sea, los business analysts, los PM, las personas que están al tanto del proyecto, tienen que estar midiendo eso constantemente. ¿Dónde se puede ver eso clarísimo? Silicon Valley. O sea, Silicon Valley se ha convertido como en la capital de la misma forma que París es a la moda, Silicon Valley es a Haití, ¿no? Entonces, vemos que empiezan startups, recopilan en no sé, con un venture capital de billones de dólares. Claro que va a ser sumamente
rápido, claro que eso es sumamente dinámico, que es ese desarrollo, porque se necesita que sea así, ya es como un estándar de la industria. Entonces, esa dinámica de startup, esa dinámica en la que básicamente cualquier persona puede empezar un desarrollo, un proyecto de IT, un negocio alrededor de esto y puede generar un impacto fuerte, es el estándar. Y entonces el PM está en el medio de toda esa tormenta. Y ni qué hablar de lo que son lo que se conoce como las FAN, o sea, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. A esa lista se pueden añadir más. Esas empresas que, o sea, su capitalización en el mercado es muchísimo más grande que el PIB de muchísimos países, básicamente controlan tantos aspectos de la vida actual que cualquier cosa que esas empresas hagan es como que generan un pequeño movimiento, literalmente como en teoría del caos, tienes un pequeño input que puede provocar un gran output, un gran cambio en lo que es el sistema. Entonces, dentro de toda esa dinámica, la mentalidad de adaptabilidad, la mentalidad de estar bajo presión constantemente, de manejar ese nivel de estrés es bien crucial para lo que es el PM. Y entonces, ahí caemos en lo que sería cómo mantener un producto. Pues en IT no se considera que una vez que ya lanzaste un producto, ese producto finaliza. Hablamos inicialmente de lo que era MVP, el producto mínimo viable. La idea que tenemos con Agile y que tenemos con estas formas de negocios dinámicas, constantemente en crecimiento y constantemente viendo lo que está pasando alrededor tuyo, es que tienes que estar entregando constantemente, o sea, básicamente integración continua y desarrollo continuo. Lo que estás haciendo lo estás integrando, lo estás sometiendo al feedback, estás recibiendo no solo el feedback de tus stakeholders, sino el feedback de las personas que están utilizando ese producto. Si estás haciendo una red social, por ejemplo, no solo que convenciste a los stakeholders con que la aplicación era rápida, era bonita, pero las usan los clientes. ¿Qué hacen los clientes cuando las usan? Toda esa data que recoges en tiempo real y que las estás analizando, eso se convierte en nuevos procesos, se convierten en nuevas tareas, se convierten en mejoras. Y esa integración y ese desarrollo desde el punto de vista de Agile se ve como potenciado. Ha sido también como una simbiosis, no siempre fue así. Claro. Y básicamente estas demandas de resolver los problemas rápido y resolver cualquier problema que apareciera es lo que ha impulsado a esta adopción de lo que es el agilismo para facilitar este tipo de mentalidad, este tipo de desarrollo. Y nosotros creo que justamente eso es lo que queríamos, el objetivo de esta presentación, que se llama eso, la mentalidad de los proyectos de IT, como vos bien la describiste ahorita, o sea, toda la manera y la estructura en la que ustedes se mueven en el mundo de IT, yo creo que es justo eso lo que podemos nosotros retomar en lo que estamos yo le digo siempre en el mundo real, ¿verdad? En el mundo de 3D, donde se ejecuta proyectos con personas de carne y hueso y que estamos acostumbrados a varias cosas que no son ágiles. Estamos acostumbrados a que no hablar de los problemas, a tener como falta de comunicación entre los equipos, estamos acostumbrados a la burocracia, estamos acostumbrados a que los tiempos son largos, estamos acostumbrados a seguir directrices que tal vez no son las que nosotros queremos seguir o que definitivamente no son las mejores viables para el proyecto. Y justamente eso es lo que podemos adoptar de cómo se manejan en IT, porque en cada proyecto los verdaderos protagonistas son las personas que participan. Eso en realidad también en el desarrollo, en los proyectos de desarrollo lo tenemos bien claro, que somos todas las personas, tanto los beneficiados como las personas que ejecutamos los proyectos, eso es lo que conforman los proyectos. Y la palabra de un desarrollador, y en este caso la palabra del equipo de trabajo, la palabra de un project manager puede tener el mismo valor que el de un stakeholder, y a eso creo que es caer al empoderamiento del equipo. Creo que tal vez en las estructuras convencionales que nosotros tenemos, que han sido siempre de arriba para abajo, de que de arriba se van dando las directrices para abajo, las personas entran como en una burbuja en la que su opinión no vale, no es escuchada, y por lo tanto también dejan de dar la opinión porque dicen, ok, sí, de todas formas yo hablo y no me dan el chance de que tenga validez lo que yo estoy diciendo. Y ese empoderamiento es lo que se ve mucho en los proyectos de IT y en sí
en todo lo que son como que la transparencia, ¿verdad? De las metodologías ágiles, en ir y venir y de poder opinar y que en realidad yo creo que algo importante es que la inteligencia para ver, sí, esta persona te está diciendo algo que a mí me va a hacer más eficiente el trabajo, voy a gastar menos, voy a cobrar más, voy a tener muchísima más ganancia, y aunque todo se traduzca al final en una cuestión muy mercantil, pero sí en realidad se le escucha un poquito más a las personas. El valor que puede aportar un desarrollador, un simple desarrollador, a uno de estos proyectos es básicamente puede ser incalculable. Una persona que desarrolla una buena interfaz, que tal vez inicialmente hay veces que hay proyectos que tienen stakeholders especializados en proyectos IT, y eso es muy bueno. Pues hay veces que los equipos de trabajo necesitan esa madurez que tal vez ese stakeholder tiene, pero hay veces que sucede todo lo contrario. Entonces, los stakeholders, los dueños del proyecto pueden haber pensado algo inicialmente, pero esa forma que ellos tenían, esa idea, no estaba muy clara o podía mejorar. Entonces, ahí es cuando un desarrollador que haya tenido la experiencia te puede decir, mira, hey, esto se puede hacer de otra manera, esto te saldría mejor así, es más performante de esta forma. Entonces, el valor que está aportando esa persona va más allá de cualquier salario que pueda ganar. Entonces, es bien frustrante cuando te chocas con esas barreras, vamos a decir, jerárquicas, jurásicas, de la que forma en que no puedes escucharte. Es frustrante tener que hacer 2 y 3 veces lo mismo, porque cada vez que le enseñas algo a un stakeholder no era lo que tenía en mente, porque inicialmente no tenía nada en mente. Entonces, es un poco como deja a los ingenieros hacer lo que los ingenieros saben hacer, ¿ok? Habla con esas personas y no es entrar con esa superioridad solamente porque eres el que estás pagando, ¿no? Obviamente siempre que tiene el dinero tiene el control, pero hay veces que hay que escuchar la expertise también. Y en ese escuchar es donde creo que ya como una conclusión de lo que hemos venido hablando es que se tienen que desmitificar las estructuras convencionales dentro de los proyectos de desarrollo y empezar a adoptar este tipo de mentalidades del IT para desarrollar operaciones de negocio. Creo que es bastante eficiente la manera en la que se desarrollan esas operaciones de negocio, y si lo podríamos llevar con un poquito de ese enfoque, de esa agilidad, creo que tendríamos muchísimo mejores resultados. Y aquí le pusimos este circulito porque pues es un ciclo, ¿verdad? En el que primeramente todas las metodologías de IT, todos los proyectos de IT agarraron y adoptaron todas las prácticas del manejo, de la gestión de proyectos convencional, las mejoraron, las hicieron suyas, las modificaron, y entonces como que comenzaron a hacer otras cosas, y es el momento de que nosotros que estamos dentro de la gestión de proyectos convencional, agarremos lo que ellos ya trabajaron y así como que ir cerrando un ciclo. Completamente de acuerdo. Estaba revisando, muchísimas gracias por escucharnos. No sé si ibas a revisar algunas preguntas de chat o no sé cómo. Sí, claro. Aquí pues la presentación la concluimos, pero creo que sería el perfecto momento, de verdad, de entrar a un verdadero conversatorio al respecto de todo esto que hemos hablado nosotros. Excelente. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Excelente presentación, amigos. Muy buena, realmente. Los felicito. Y creo que hay varias preguntas, hay muchas preguntas, así que por favor, les pido que libremente activen su micrófono, los que quieren hacer su pregunta, y si alguien la quiere hacer por escrito, lo puede hacer. A ver, ¿quién se anima a hacer su pregunta o comentario? Bueno, si quieren, yo puedo, me interesaron algunas que vi aquí en el chat de, por ejemplo, ¿sí? Gladys Rondán, que decía, en mayor o menor grado siempre utilizamos IT, ¿o no? Yo diría que ahora mismo somos cyborg, y detrás de cada aplicación, detrás de cada software hay un proyecto de IT. O sea, si usted abre su teléfono ahora mismo, cada una de esas aplicaciones es un proyecto de IT. Por lo tanto, sí, siempre estamos utilizando IT. Ahora mismo estamos utilizando IT. Zoom es una empresa basada en IT. Todo esto es un software, esto tiene un frontend, esto tiene un backend, esto tiene una comunicación que, o sea, a escala de IT es un proyecto enorme, ¿eh? Un proyecto millonario. Entonces, completamente, siempre estamos utilizando IT.
de Otoniel, Factory es un outsourcing o algo parecido, sí, es un outsourcing. Técnicamente no sabría qué más decirle, yo siempre lo he conocido como Factory, pero outsourcing también he escuchado. No sé, ahí Arleni, ¿qué puedo opinar de eso? Sí, como ahora se conocen, nosotros sería como una subcontrata, ¿verdad? También como un proveedor de servicios de cualquier tipo y el outsource lo que tiene es que sería como una factory que es la que provee todo el equipo de una manera descentralizada. ¿Verdad? Pero es como que la factory puede proveerte solamente los especialistas o como en un outsourcing sería todo el equipo. Ella te monta todas las personas que van a trabajar en ese proyecto de una manera descentralizada a la estructura central de la empresa. Hay factories que van hasta el punto de que usted tiene una idea y usted tiene el dinero para llevar a cabo esa idea, pues ellos te lo hacen todo. Van desde un product owner hasta el desarrollador más especializado que usted necesite. Literalmente todo lo pueden hacer. Esa parte son todopoderosas. Y también, Octavio, y bien relacionado a este tema, un tema de costo. ¿Es viable mantener una factory o un in-house? Ahí ya eso depende de la dinámica de la empresa que lo esté haciendo. Una factory obviamente tiene sus precios, tiene sus tarifas. Un departamento in-house tendrías que pagar, o sea, tendrías que pasar, creo que por todos los procesos que tendría la factory, además de crear el propio departamento, crear, no sé, la estructura HR para eso, de proveer a las personas con los recursos técnicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que hacer un juego igual, con eso. sí, es igual cuando nosotros en los proyectos, por ejemplo, yo me vi en un caso en el que tenía que hacer un montón de bases civiles para unas instalaciones en diferentes puntos y me vi justo en el momento de decir, ok, puedo venir, que una persona de recursos humanos, que en este caso lo hacía yo como gerente de proyecto, que nos toca hacer de todo, venir y contratar, abrir expediente de cada uno, después que la misma empresa compre botas, compre palas, compre rastrillos, compre esto, compre lo otro, o sea, todos los insumos que vos necesitas para darle a los trabajadores. Aparte de eso, tener todos los contratos, aparte de ver todos los contratos, tener todas las cuestiones del seguro, toda la infraestructura, todo lo que representa que se hace un monto muy grande a decir, ok, voy a subcontratar en servicios profesionales a un subcontratista y yo no tengo que meterme en nada de ese tipo de cuestiones, solo ver resultados y solo ir estando viendo resultados. Entonces, en ese sentido, uno siempre puede evaluar qué es lo que más conviene a mediano plazo y a largo plazo también. También de Juan Esteban, o sea, preguntaba, ¿un programador podría ser un insumo de un supply chain, de una mega enterprise? Desde mi punto de vista, un programador, la mente de un programador es un recurso completamente explotable, completamente costeable. Ahora mismo así, hablando puro y duro, tal vez nos dan, ¿cómo decir? User friendly, pudiésemos decir que sí, un programador es un insumo, un recurso. Se puede, ya que lo tratas de esa manera o no, bueno, ya depende de las dinámicas de la empresa y de la cultura en general que se tenga. Pero yo diría que, bueno, es todo un tema hablar de eso. He visto cosas bien bonitas y bien feas con respecto a eso. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, están aquí, los micrófonos, puede hacerla. Hola, Arleni, ¿cómo estás? Hola, Daniel. ¿Qué dices? Sí, como te comentaba al inicio, sí, desde el año 2005 que comencé a gerenciar proyectos de Telecom, sí, hacíamos reuniones, bueno, empresa privada, ¿no? Transnacional, así ya tiene una política ya entre predictiva y algo de ágil, y hacíamos las reuniones convencionales, ¿no? Pero no se llegaba, se aplicaba más la parte predictiva y no se cumplía, entonces había ciertos mecanismos, como tú decías, por intuición o empíricamente lo aplicábamos, ¿no? Ya por conocimiento, por experiencia, y quizás hacíamos un sprint, ¿no? Sin querer, o hacíamos un Kanban, sin darnos cuenta cómo lo aplicábamos, pero sí, de una u otra manera aplicábamos esa metodología. Y lo otro, en la parte de factoring, que
es lo mismo que antiguamente se decía outsourcing, ¿no? El factory o lo antiguamente se decía outsourcing. Había recursos que nosotros lo teníamos en estos proyectos, una parte era in-house, ¿no? La parte principal, la columna vertebral del proyecto era in-house, y se creaba, había una especie de service, antiguamente se llamaban los service. Entonces, a través de los service eran la parte operativa del proyecto, del equipo, ¿no? Y bajo esas premisas, pues, además hacíamos el mecanismo para los proyectos, ¿no? Proyectos de gran envergadura porque fue el boom de la telecomunicaciones acá en el Perú, en toda Sudamérica. Y lógicamente, como todo proyecto nuevo, tienes que traer recursos de afuera que ya han aplicado esos proyectos. Y tuvimos pues recursos en esa época. Estaba más adelantado pues Brasil, tenía recursos brasileños, mexicanos, chilenos que nos adelantaban un poco en la parte de telecom, argentinos, ¿no? Entonces eso nos apoyaron en la gestión de proyecto para poder visualizarla en el transcurso y cumplir con el cliente, ¿no? Los interesados sí exigían bajo ciertos parámetros y no se cumplía, pero con ellos ya poco a poco tuvimos avanzando, ¿no? Inicialmente, yo como experiencia, este proyecto se inició en 2005 y se creía que con 3 personas iba a manejar todo y el resto lo iban a subcontratar. La verdad que fue algo loco y yo ya venía de Lucent, de Noyolis, que era una empresa americana en la cual ya teníamos experiencia en esto y le dije al country manager que eso no iba a pasar, pues la dimensión, el tamaño del proyecto era tan grande que con 3 personas, 3 gerentes de proyectos iban a manejar el proyecto. O sea, estaba totalmente mal, pues, ¿no? Y al final me dio la razón, tuvimos que traer recursos del extranjero para poder culminar los proyectos, ¿no? De 3 se convirtieron en 150 personas. Para que veas. Pero sí, poco a poco, y ahora con lo que tú nos has presentado, me parece muy bien que se actualice. Hay que estar con la mentalidad ágil, sobre todo en esto de proyectos de construcción. Yo soy ingeniero civil también, ¿no? Que es un poquito más difícil aplicar la metodología ágil por Sí. ser la parte constructiva ya tiene algo más planificado y el alcance no puede variarse porque el Estado tiene que ser con esto y con esto nomás terminamos, ¿no? Pero dentro de los subproyectos de la parte constructiva sí se puede aplicar parte ágil, ¿no? Entonces, o un híbrido también se puede aplicar. Pero Claro. está bien, muy interesante, te felicito, le felicito a Arlen y a Noel, está muy bien, los felicito. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y vamos con Carolina y después Herminia. Muchas gracias y felicitaciones, chicos. La verdad que sí, me ha impactado personalmente porque me rompen todos los esquemas, lo cual es buenísimo, Y ante eso solamente una pregunta que creo que cae madura ante este escenario. ¿Cómo se hace con la propiedad intelectual? Con el tema de las patentes y el uso de estos programadores, ¿no? Eso es Me gustaría interesantísimo. escucharlos. Eso es interesantísimo porque hay estándares de seguridad que deben cumplir Factory. Obviamente, cualquier producto que desarrolle una Factory para un cliente, la propiedad intelectual es del cliente. Aunque eso puede ser negociado también, pero por lo general, mi experiencia siempre ha sido así. Las Factory se guían por estándares de ISO, de la IEEE, que manejan cuáles son los requisitos mínimos que debes tener para desarrollar este tipo de producto. Entonces que hay veces que Factory se desarrollan para organismos bien sensibles, para bancas, para empresas gubernamentales. Entonces, el hecho de que un desarrollador en China o el hecho de que un desarrollador en Bangladesh tenga en su computadora acceso a una base de datos con clientes y data y información sensible es bien delicado. Entonces, muchas veces lo que maneja la Factory es que provee a todo su personal con equipo propio de la Factory, garantiza estándares de seguridad, garantiza el anonimato, garantiza el control de la información, aunque se han dado casos de brechas y se han dado casos, en lo personal he visto, creo que vi un caso en una Factory en la que trabajo,
que el programador básicamente lo que hacía era robar esa información, aprovecharse de ella y venderla a otras personas. Eso es como parte del espionaje comercial, no se está ajeno a eso. Y creo que más bien es algo bien que se puede dar muy fácil en esta dinámica. Claro. Entonces, sí existe, por lo general, siendo más concreto, la propiedad intelectual pasa a manos del cliente. Eso la Factory lo garantiza, y la Factory tiene que cumplir con estándares de seguridad que ya están establecidos, estándares ISO, estándares de la IEEE, para que funcione y sea, como decir, parte de las certificaciones y parte de la presentación que una Factory debe tener delante de un cliente para garantizar eso. También ahí entramos en lo que el derecho tecnológico, que es una rama muy nueva y muy reciente de todo el ámbito del derecho, porque se han dado grandes casos de demandas, por ejemplo, entre nombres de dominios, todo lo que es el negocio de los dominios en el Internet, por ejemplo, y también todas las demandas de la propiedad de los códigos, porque los códigos también es una propiedad intelectual, ¿verdad? Que le va perteneciendo a una otra persona, como decía Noel, generalmente del cliente, pero también cada programador o cada persona puede tener un propio código que sea desarrollado por él, que le pertenezca. Y hoy en día estamos tan acostumbrados a robar información, la verdad, en el Internet, que este tema es súper importante y es súper amplio, porque, por ejemplo, yo puedo tener millones de plantillas gratis de personas que han hecho el trabajo de diseño gráfico para ciertas aplicaciones. Claro, eso se compra, pero hasta dónde llega la línea siempre va a ser un punto que justamente para eso están especializándose personas en el derecho. Es bien interesante, es muy sencillo con la disponibilidad de recursos que existe ahora mismo en Internet. Es muy sencillo para un desarrollador hacer cosas, o sea, que ya están hechas, o sea, tomar información que ya está hecha y entonces llevarla a un proyecto para el cual está trabajando. Si no se tiene cuidado con esto, si no hay un líder técnico, alguien que esté viendo el acceso a las tecnologías, la forma en la que estás usando la tecnología, los códigos que estás empleando, es muy sencillo que ese creador que publicó determinado contenido bajo cierta licencia pueda venir, entonces pueda empezar a hacer estas demandas, pueda reclamar incluso parte de todo el software que hay hecho, que tal vez lo que se usó de esa persona fue el 1%, sin embargo, por haber usado ese 1% bajo cierta licencia, esa persona tiene derecho a todo el software que se hizo. Puede ser un tema bien, es un tema bien delicado. Muchas gracias. Con gusto. Herminia. Sí, buenas noches. Buenas noches. Noches. Quería felicitar a Arlene y a Noel por la presentación. He seguido muy poco, ¿verdad? Las otras ponencias que ha hecho el PM4R, que han sido también muy interesantes. Algunas las he seguido, algo otras no, pero me interesaba mucho este tema porque en realidad el hablar, digamos, de la mentalidad de la IT en los project management o gerentes de proyectos, ¿verdad? Es bien interesante. Bueno, yo por mi parte creo que hay un temor sobre todo tal vez en el ente estatal, ¿verdad? En los entes gubernamentales es donde más se ve el temor de poder de los que vienen con esta línea convencional de trabajo, poder dejar en manos, digamos, de las nuevas generaciones que son más ágiles, con mayor, digamos, capacidad de ambientarse a las herramientas y a toda esta tecnología en temas de comunicación, de información. Creo que sería muy importante que realmente dentro de los equipos de trabajo y de los que hacen todo el tema de informática en el sector gubernamental puedan hacer esos cambios, ¿verdad? Porque realmente verlo como estos modelos de negocios que pueden generar que seas más eficiente, más ágil, pues realmente todo lo que aprendí mucho ahora con ustedes de muchos temas, yo pues ya estoy en ¿cómo le llamaron ustedes? Boomer, no sé qué cosa, jubilación.
Jubilación, correcto, ya jubilación. Vengo de toda una gerencia de proyectos adaptadas, como decía el Daniel, creo, que habló antes de Carolina, ¿verdad? Y usamos una serie, digamos, de herramientas, pero hoy en día vemos que lo que dijiste, Arleni, de último, cómo hacer que esta, digamos, asumir la experiencia de estos proyectos de IT, o sea, convertirlo nosotros en los que ya, los que seguirán trabajando, ¿verdad? Como vos y como muchos que están ahí en proyectos. Yo ya no voy a trabajar más en eso, pero sí sé que hay mucha, digamos, hay mucho miedo de toda la gente de los 50 para adelante, 60, 70, incluso hay de 80 que no se quieren ir todavía, ¿verdad? Y que siguen apegados mucho a procedimientos y a mecanismos, cuando hay muchas formas de cómo tomar lo que los desarrolladores, ¿verdad? Los que trabajan con proyectos IT y poderlo hacer cambios para realmente fortalecer la agilización en los proyectos de desarrollo. Entonces, es un buen consejo, y ojalá que lo pudieran tomar todos los que se trabajan, ¿verdad?, en el sector gubernamental y en algunas empresas donde todavía hay personal que ya va para la jubilación y que deberían de soltar pues un poquito pues la papa caliente a las nuevas generaciones que vienen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos. Ahí estaba cerrada. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con Jorge y después con Rosario. Gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones, Arleni y Noel, por la presentación. Gracias. Nos dejan reflexiones interesantes, y como lo que dijo Herminia, en parte no lo comparto, la verdad, porque me siento afectado. Así que tengo que levantar mi voz de protesta. Correcto, correcto. Pero hay en las reflexiones, digamos, dentro de su exposición, hay algunas reflexiones que sí creo que amerita, no sé si es correcto el término profundizar, pero sí mirarlo con detenimiento en la medida de los comentarios que ustedes se han hecho. Es verdad que los baby boomers están de salida, pero también es verdad que el comportamiento y las características de los millennials son muy diferentes a los del baby boomer. ¿A qué me refiero? Al tema de lealtad, al tema del compromiso, y un tema de tecnología de la información, que es un tema tan delicado en las organizaciones, que cuesta muchísimo dinero. Te muteaste, Jorge, disculpa. Sorry. ¿No? Que es un área tan delicada, en donde las empresas hacen muchísima inversión en fortalecimiento de capacidades, en inversión de maquinarias, en mantenimiento de equipos, ¿no? Que el otro tema que salta ahí es el nivel de la confidencialidad, ¿sí? Porque es correcto también, y así algunos psicólogos lo han dicho, que en el tema de los millennials, ¿no es cierto?, si los baby boomers les daban sus medallas por 15 años, 25 años y 30 años, ¿no?, creo que ahora van a tener que cambiar esos paradigmas y darle medallas a los 6 meses, a los 2 años o al tercer año, ¿sí? Pero eso tiene un problema detrás, ¿sí? Porque las organizaciones obviamente quieren tener sus sistemas que sean sostenibles en el tiempo. Porque si yo voy a estar cambiando esa área que es tan delicada y transversal en las organizaciones, y cada dueño de proyecto o director de proyecto, la denominación que tenga en las organizaciones, voy a tener que estar rotando yo de personal, ¿no es cierto?, con mucha frecuencia, y cada quien con sus propias ideas, y tengo que estar cambiando de lenguaje a cada rato, y entonces yo voy a entrar realmente en un problema serio,
¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que mirar un poco más profundo el tema, ¿sí? Y lo que tú decías, Arlene, claro, esta nueva generación, dices tú, va a tener mayor capacidad para exigir, peor todavía, porque entramos en un tema de estructura salarial que tienen las organizaciones, sean públicas o privadas. Salvo que quiera ser un CEO, ¿no? Que las cosas cambian. Pero no es el caso. Entonces entramos en un problema, en otro problema. Y ya nos estamos apartando del fondo del asunto, que es el tema de sacar un proyecto adelante. Entonces va a ser más complejo para las organizaciones. Y esto va a ser igual, ya sea in-house o ya sea un outsourcing. Mira, bueno, desde ese sentido yo creo que yo lo veo como una cuestión más bien de que va a ser más fácil dentro de la complejidad que se puede experimentar, porque a eso se trata ir evolucionando en todas estas dinámicas para resolver los problemas que se van generando. Creo que esa es una de las grandes capacidades que tenemos y que en realidad va a ser fundamental para el manejo de proyectos. Pero sí, al comienzo tratamos de decir de que esto es una mirada muy superficial para únicamente llegar a lo que es adoptar esas buenas prácticas o esas buenas tendencias que vemos en la mentalidad de la gestión de proyectos de Haití a nosotros. Cada uno de los temas que tocamos, cada palabra, cada término que usamos, lo podemos desarrollar en ponencias de 2 horas, de 4 horas, o sea, es muy amplio. Y ese es uno de los también, no de lo, como de el sentido que tratamos de resguardar Noel y yo al momento de hacer esta presentación, porque justamente hablamos, no, si podemos hablar a nivel cronológico ampliamente de todo esto y entrar también en estos conceptos que son también paradigmas emocionales en lo que es generacionalmente hablando, en lo que yo considero que es mi nivel de lealtad como millennial, por ejemplo, es diferente a lo que otras personas pueden considerar el nivel de lealtad y también dejar al lado un poquito como que la subjetividad, los juicios e incluso hay algunos conceptos morales que se pueden atachar a todo esto, pero siendo muy objetivos, lo que queríamos prácticamente abordar sin menospreciar en ninguno de los casos, ninguna de las personas que se manejan en la gerencia de los proyectos convencionales, igual yo me manejo dentro de gestión convencional, predictiva, también en una transición de un concepto híbrido, que es lo que mayormente manejamos todos nosotros, ¿verdad? En esa transición, sin querer menospreciar de ningún tipo, porque como mencionábamos, justamente Haití agarró de la manera predictiva y justamente nosotros también a nivel generacional como millennial adoptamos un montón de preceptos que nos han dejado los boomers en todo lo que son tendencia y creo que agarramos lo bueno que se puede agarrar. Todas son visiones que tenemos, ¿verdad? Y tratamos de ir construyendo con lo que mejor podemos adoptar a la manera que queramos irnos desarrollando. Ese tema que mencionaba Jorge y que ahora también aparece en el chat de la lealtad, en el caso de los desarrolladores, o sea, hay que ver, o sea, hacia qué se tiene lealtad y en general cuánto me cuesta esa lealtad, porque al final estamos en una industria donde es bien bursátil, es bien, o sea, las tentaciones están en todas partes, ¿no? Mire, yo le comentaba en la presentación que el promedio estándar, esto puede variar un poco en dependencia de la fuente, pero el promedio, el tiempo de vida estándar de un desarrollador en una empresa IT son 18 meses. O sea, basado en esto, una empresa tiene que ir pensando en que a los 18 meses esa persona que contrató ahora va a cambiar. Y como decía, es muy habitual que en un proyecto empiecen 5 personas y terminen 5 personas distintas. El Agile da una plataforma y en general ahora mismo toda la infraestructura que existe en Haití da unas bases para que una persona salga hoy del proyecto y a la semana se incorpore otra y pueda retomar lo que dejó esa persona. Casi siempre. Hay veces que te encuentras con desastres, hay veces que te encuentras con cosas que no sabes qué hacer. En general, el proceso de onboarding se puede hacer bastante suave en general. Ahora,
debido, creo que cada tiempo y cada generación tiene sus problemas, ¿no? Para los baby boomers era muy fácil o era muy, como decir, habitual quedarse en una misma empresa de 10 años, 15 años. Y lo digo desde la perspectiva porque en mi carrera he sido freelancer y he cambiado bastante de empresa. Ya no es la mentalidad de que esta empresa es un privilegio para mí trabajar en esta empresa. Hay veces que ya uno tiene que pensar, para esta empresa es un privilegio que yo esté con ellos. Porque como decíamos, el valor que un desarrollador, una simple persona puede aportar a industrias millonarias como Facebook, como Google, es tanto que si usted ve la compensación, o sea, el tiempo es el único recurso que nosotros no podemos generar. Por mucho dinero que usted me pague, por muchas comodidades que usted me dé, si yo siento que mi tiempo está siendo mal empleado, si yo siento que estoy en un ambiente tóxico, pues me voy a ir. Yo no tengo por qué soportar eso. Entonces, esa forma, esa facilidad, porque antes también era muy es arriesgado hoy en día cambiar de trabajo. Y obviamente antes era aún más arriesgado. Ahora mismo esas ataduras no están tan implementadas. Eso que usted decía también acerca de la confidencialidad es bien importante, y como decir la parte negativa que tiene esto. Como hablamos anteriormente, es bien fácil realizar ataques que se filtren, infiltrar espías comerciales. La competencia, o sea, en una guerra vale todo, ¿no? Y la competencia se va a aprovechar de todo eso. Los headhunters están ahí y eso es algo que de alguna forma se tiene que lidiar. Entonces, la moralidad que hay detrás de todo eso, o sea, el tema en general, da para otra presentación. Claro. Pero creo que es súper interesante y realmente respeto mucho la parte de esa lealtad, pero también hay que tener cuidado con sobreexcederse con eso. Y bueno, y creo que vamos a ir cerrando con Rosario, ¿verdad? Hola, Lenny. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Noel, ¿qué tal? Muy felicitaciones, porque esto ha sido como una retrospectiva, ¿no? En la que hemos hablado de la mentalidad y todo este tema de análisis. Bueno, yo hablo a nombre de los baby boomers, perfecta baby boomers, pero resistente. Yo trabajo en los temas de talent acquisition actualmente, soy ingeniera electrónica, así que trabajo en temas de TI, contratando a lo que ustedes decían, los full stack, a los Scrum Master, Product Owner, Software Engineering, mi día es ese tema, ¿no? Y efectivamente en esa línea, una inquietud importante es que las grandes empresas, las medianas y todas las startups están en la búsqueda, estamos en una brecha del talento, en una guerra del talento, pero que se prevé que hasta el año 2026, por este tiempo de que cada 6 meses va saliendo mucha gente al mercado, entonces probablemente el mercado empieza a nivelarse entre oferta y demanda y entonces algunas cosas cambiarán. Pero efectivamente yo creo que la pregunta iba más bien a ¿qué rol creen ustedes que podría incorporar el jefe de proyecto, ¿no? Ya que este es un tema de mindset desde el jefe de proyecto, ante un equipo en el que va a tener esa rotación que va a ser frecuente, que va a ser muy alta, de 18, 24 meses, ¿no? De gente clave, inclusive gente cara, ¿no? por el valor que algunos, un puesto full stack, por ejemplo, está súper peleado. Y otro tema más, la rotación y la globalización, porque ahora trabajamos en equipos súper globales, muy internacionales, entonces, que tiene sus bemoles, o sea, este tema de la internacionalización es complicado, ¿no? Como decía Noel, la semana pasada hablaba con una empresa española, una software factory, y le presentaba a un chico argentino de 22 años, senior. ¿Ya? Y decía, no puede ser senior. O sea, ¿por qué? Porque o sea, yo vivo entre España y Perú, y en España, o sea, ya a los 30 años eres un atrevido si quieres ser jefe, porque, claro, el grupo etario, o sea, por el país, o sea, por las condiciones de país, uno se queda trabajando mucho tiempo. Entonces, hay cruces, digamos, hay conflictos culturales. O sea, la globalización trae una gran problemática de comunicaciones, de globalidad, de interpretaciones, y la rotación trae un tremendo problema en el valor de los activos, el tema del enfoque del negocio que está realmente afectado, pero realmente, o sea, esta volatilidad afecta realmente el conseguir resultados en el plazo que quieren los fundadores del negocio. ¿Qué puede hacer el project manager en esa línea, ¿no? En esa línea digamos, sabiendo que esa es una variable que en estos momentos es exógena?
No depende de ti, depende del mercado. ¿Qué hacemos? Los project managers. Bueno, mire, yo le puedo comentar desde mi perspectiva. Esto obviamente lo que yo considero no es nada categórico, no es nada absoluto ni nada de eso, ¿no? Pero me comentabas algo bien importante, ¿no? Y qué tipo de rol puede considerar un jefe de proyecto y qué puede considerar para incorporar, ¿no? Obviamente están los roles clásicos. Usted me comentaba que el full stack es bien demandado y sí, el full stack. O sea, ahora mismo, siguiendo un estudio que hace una página que se llama Stack Overflow, que es bien influyente en toda esta, o sea, que maneja mucha estadística, maneja mucha data con respecto al mundo del software, es más del 51% de los desarrolladores. Pero ahora, roles técnicos pueden haber muchos y seguirán existiendo y se seguirán creando. Ahora mismo, o sea, desarrolladores que tengan que ver con inteligencia artificial, desarrolladores que tengan que ver con blockchain van a estar súper demandados porque es lo que está consiguiéndose, o sea, es el próximo paso, es lo que se dice la web 3.0. Sin embargo, hay un punto bien clave y viene con esto que comentaba Jorge y con esto que comentaba Emilia también, y es que el monitoreo del estado mental y el monitoreo del desarrollador como persona es súper importante. O sea que ahora mismo lo que pudiésemos considerar como un supportive project manager o una persona de HR que esté monitoreando el estado del equipo es súper importante porque, como ya vimos, para temas de lealtad, para temas de confidencialidad, para temas de seguridad del propio proyecto, eso es bien crucial. Hay empresas donde lo he visto y tienen personal dedicado específicamente a eso, específicamente a tener lo que se dice uno a uno, encuentros contigo. Exacto. Tienen coach específicamente para ti, para ver cómo te está yendo. Son psicólogos con los que puedes conversar, puedes tener básicamente una consulta de psicología gratis con ellos. Y eso me parece sumamente importante. En otros casos los he visto que los jefes, los mismos jefes de equipo, desde el punto de vista técnico, ya la empresa le da cierta responsabilidad, empiezas a manejar un poquito de salario, empiezas a conocer más a tu equipo desde el lado de HR y no desde el lado de desarrollo. Y entonces hay veces que se les exige que manejen eso, pero no necesariamente lo tienen que hacer y no necesariamente son los mejores expertos. En este mundo hay personas que nacen con muy buenas habilidades sociales, por desgracia hay otras que no. Hay veces que es muy fácil llegar a niveles de expertise técnicos altísimos, pero eso no significa que tengas niveles de habilidades sociales buenos. Y socializar en un equipo, tener habilidades blandas, es crucial. Ahora mismo, con habilidades blandas, en cualquier parte y sobre todo, y bueno, y en Haití no se queda, no es el centro, con habilidades blandas puedes escalar sumamente rápido. Si eres alguien ambicioso, si eres alguien que piensa y que te desarrollas bien en contexto social, escalas rapidísimo y puedes tener perspectivas que pueden ser bien interesantes para una empresa. Entonces, con respecto al rol, mi opinión sería que fuese orientado a ese tipo de habilidades blandas, a ese tipo de monitoreo, porque ya le digo, en general, un programador, alguien que desarrolle, que programe, que diseñe, que esté en este tipo de monitoreo constante, que esté bajo ese estrés, ese project manager que tiene que estar engrasando al equipo y que todo esté funcionando, eso es bien estresante, eso es bien demandante. No en vano se está promoviendo la jornada, o sea, la semana de cuatro días, jornadas laborales más cortas. Es mejor, o sea, en este rubro es mucho más fácil hacer más con menos. Ya el nivel que ha alcanzado se puede hacer así. Y bueno, esa sería mi opinión con respecto a eso. Y lo otro, Noel, sería de la rotatividad, ¿verdad? Que hablaba Rosario. Yo dejo que hable Noel porque yo aprendo del mundo en el que él está sumergido. Mira, totalmente. El mercado, a ver, uno no puede luchar contra el mercado. Uno puede, o sea, el mercado te va a decir lo que vas a tener que hacer. Por desgracia, hay veces que no son cosas muy buenas. Esa parte de rotatividad yo creo que se va a seguir manteniendo mientras sigue existiendo esa demanda tan grande. Ahora mismo me decía que una cosa que comentaste, que tal vez para el 2026 se nivelara un poco la oferta y demanda. No sé hasta qué punto realmente es bien fuerte ahora mismo. Solamente en Latinoamérica la demanda de programadores que hay es tremenda. Y ahora mismo un programador en Latinoamérica no le tiene que envidiar nada a un programador de Estados Unidos o de estos países que consideramos primermundistas, elitistas, ¿no? Nada le tiene que envidiar. Entonces, ahí también se abre, o sea, una cosa que facilita esa rotatividad
o si quieres ponerlo en términos un poquito más, esa promiscuidad de los programadores, puedes decir que mientras sigan existiendo esas brechas salariales entre Latinoamérica y el norte, la mentalidad de un programador latinoamericano sería coger experiencia en tierra local y después emigrar, no solamente emigrar, sino simplemente cambiarse de empresa hacia los Estados Unidos. Sí, pues ya no necesitan migrar porque todo es remoto. No, exacto, es incluso más fácil. Necesita tener un buen perfil de LinkedIn y empezar a hacer contacto con reclutadores de esas empresas. Y los reclutadores, o sea, la dinámica entre desarrollador y reclutador es increíble, ¿ves? O sea, es demasiado, ahora mismo, por el mismo mercado, es demasiado fácil hacer eso. Y eso es el mismo mercado que lo propicia. Eso, yo digo, tiene sus cosas negativas, pero creo que en general yo lo veo positivo. Pues creo que la experiencia está en este mundo, en la cantidad de roces que puedas tener con distintas mentalidades, con distintos proyectos, con distintas personas, con distintas formas de ver de distintas formas de aproximarse a esos proyectos. Entonces, gracias. Sí. Gracias, Rosario. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Eddie, y a todo el equipo de Gestum, siempre por la plataforma y por el espacio. Más bien, gracias a ustedes. Muchas gracias, Arleni, Noel. Ha sido una presentación brillante. Un fuerte aplauso, amigos, para los amigos, para Arleni y Noel. Han hecho una brillante presentación. Su contribución ha sido muy grande. Así que vamos a tomando la foto para cerrar la sesión. Tomamos la foto. A ver, una foto de recuerdo. Un gusto verlos cada semana, realmente a todos. Que pasen una bonita semana, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense, hasta el próximo viernes. Chao, gracias. nos vemos. Chao, amigos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao, Noel. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias.